Tenemos dos imágenes, ¿sí? Esta llamada se está grabando. Dos imágenes. A ver, voy a pedir acá su participación, queridos chicos. ¿Qué observan? O la pregunta, ¿qué observa en las imágenes? ¿Qué observan, chicos? A ver, una participación. ¿Qué podemos observar? En forma libre. Lo que observan nada más, una descripción de lo que están observando. No les pido otra cosa. ¿Qué observan en la imagen 1 y la imagen 2? A ver, Niños Georgina. que están trabajando. Ajá. Ya, Georgina nos dice que niños que están trabajando. Ya. No, Paola, profesor, Paola. no he sido yo. Yo levanté Bueno, la mano, pero no hablé, profesor. En la primera imagen, ya, bueno, en la Georgina. primera imagen, yo soy Georgina, profesor. Se Ok. ve que, bueno, un adulto está bebiendo. O sea, se ve como un cuadro de un vicio, ¿no? Ujú, Y ya. en la segunda imagen se ve un señor que está trabajando, pero el niño que está abajo está robando, ¿no? Que también es un vicio, ¿no? O Ujú, sea, muy bien. mayormente se ve, pues, ¿no? El cuadro del vicio, ¿no? Ujú, muy bien, gracias, hija. Gracias. Ahora la pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Dime, Paola, a ver, tu apreciación, hija. Lo que yo alcanzo a ver, profesor, buenas tardes, Hola, hijita. es un niño que está sirviendo al señor mayor y el otro niño que está limpiando lo que el otro señor es barbero, creo, algo así. O sea, Ujú, para mí son niños que están trabajando. ujú. Ah, muy bien, gracias, hija, Sí, gracias. ya, Muy querida. bien, gracias. ¿Alguien me podría opinar por qué ambos niños tienen esas actitudes? A ver, Pamela Montalvo. Pamela, te escuchamos, hija. Pamela, ¿pasó algo? ¿Me levantas la mano? Pregunta es, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? De lo que han descrito vuestros compañeros, compañeras en este caso, ¿por qué tienen esas actitudes? ¿Alguien quiere participar? A ver, Paola. Profesor, porque sus familiares son humildes o quizás sean huérfanos. Ujú, ya, muy bien. Gracias, hija. Gracias, Paola. Bueno, esas preguntas básicamente les hago para ver más o menos, recoger sus conocimientos previos del tema, ¿no? En la medida que vamos a ir desarrollando, vamos a poder responder esas preguntas, tanto la pregunta 1 como la pregunta 2, un poquito para tener una noción de qué trata esta obra, ¿ya? Bien, vamos acá ahora sí. Cuando hablamos de Lazarillo de Tormes, la obra Lazarillo de Tormes, nos vamos a ubicar en la Edad de Oro, ¿no? En la Edad de Oro español, o llamado también de Renacimiento español. Se llama Edad de Oro o Siglo de Oro español a los periodos comprendidos entre el siglo XVI y siglo XVII en España, ¿ya? Un poco para que tengan en cuenta, queridos chicos, lo tomamos a la literatura española. Recuerden que la literatura es bastante amplia, ¿no? Hay literatura española, literatura universal, literatura peruana, literatura hispanoamericana, etcétera, etcétera. Pero en este bimestre vamos a irnos un poco a la literatura española, entendido de que nosotros quienes hablamos español, pues vamos a ver cómo se formaban o se forjaron las obras literarias en sus inicios allá en Europa, en España, pues en la madre patria, ¿no? Entonces, ese periodo comprendido en el siglo XVI y XVII se va a desarrollar en España, el famoso Edad de Oro o el Siglo de Oro español, que, reitero, duró entre los siglos XVI y siglo XVII. ¿Y por qué se llama Edad de Oro o Siglo de Oro? Fundamentalmente porque surgieron un cúmulo de escritores muy notables, muy trascendentales en los distintos géneros literarios, en la épica, no, lírica, en género dramático, género narrativo, sobre todo en los tres géneros, lírico, dramático, narrativo. Y estos escritores fueron muy notables y muy connotados no solamente a nivel de España, sino a nivel universal, ¿sí? Por eso se llamaba Edad de Oro.
Bien, ahora cuando hablamos del siglo de oro, en el aspecto histórico, vamos a indicar que en esta etapa se va a dar la expulsión de los moros en España. Cuando decimos expulsión de los moros, chicos, hay que entender que por muchos siglos, ni siquiera fueron años, sino siglos, los musulmanes, los árabes, tomaron pues digamos, estuvieron bajo el dominio de España, o sea, era de del dominio musulmán. Obviamente los musulmanes impusieron su idioma de alguna manera y también su religión, la religión musulmana. Pero más o menos entre los siglos XII, XIII, va a existir digámoslo, la independencia sobre todo en el reino de Castilla, que van a lograr expulsar a los musulmanes, a los moros, y pues a partir de ellos ya se van a consolidar como una nación independiente. Otro aspecto, en esta edad de oro se va a escribir la primera gramática española, ¿no? He entendido que la gramática, ojo, todas las lenguas tienen su gramática. El español tiene su gramática y su primera gramática se desarrolló en el siglo de oro español. Es decir, recuerden, chicos, que la gramática es la ciencia que estudia la lengua, ¿no? Y todas las lenguas tienen su gramática. El quechua tiene gramática, el inglés tiene su gramática. Recordemos que la gramática es la ciencia que estudia la lengua. La lengua, obviamente, en forma determinada, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que en 1492 se da el descubrimiento de América, en este caso España, buscando nuevos territorios, digámoslo, rutas para llegar a la India, pues llegaron a esas tierras, las tierras americanas, considerando que era pues la India, ¿no? Lo que más tarde se demostró que era el nuevo continente llamado América. Bueno, como definición vamos a indicar que se denomina siglo de oro en el periodo comprendido, reitero, chicos, entre el siglo XVI y siglo XVII. Esto es importante tener en cuenta, ¿ya? Los siglos XVI y siglo XVII. En los cuales la literatura española va a alcanzar pues su mayor desarrollo y su mayor esplendor, ¿no? En este periodo, en este siglo XVI y XVII, van a desarrollarse dos movimientos literarios. Se va a clasificar en dos etapas. En primer momento, el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento que se desarrolla en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Recuerden que el Renacimiento, bueno, antes del Renacimiento en el mundo, sobre todo en Europa, se desarrolló la época medieval, que fue desde el siglo XV desde el siglo V, repito por favor, desde el siglo V al siglo XV, duró 10 siglos la época medieval. Hay que recordar que la época medieval, chicos, en Europa, pues todas las letras, las ciencias, las artes, todo quedó opacado por el desarrollo de la época medieval. Antes del medievalismo existieron dos grandes culturas, bueno, entre otras, ¿no? Como Grecia y Roma, que corresponden pues a las culturas antiguas, culturas clásicas. Y en Grecia y en Roma surgieron pues seguramente muchas ciencias y artes que conocemos hasta ahora. La matemática, la literatura, la historia, la química, no como tal, sino la alquimia, la astrología, lo que es astronomía, etc. Surgieron pues en Grecia y Roma. Pero en el siglo V, cuando entra la época medieval en vigencia, existe, reitero, del siglo V al XV, una etapa de oscuridad en la humanidad. Dirán, profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya saben, ¿no? Pasó que la Iglesia Católica jugó un papel importante y todo aquel que no pensaba como la Iglesia simplemente era considerado como un hereje, ¿no? Un hereje. ¿Y qué hacían a los herejes? Dirán ustedes, simplemente los quemaban vivo. Por ejemplo, los hombres medievales, sobre todo la Santa Inquisición, la Iglesia Católica, consideraba que la tierra era cuadrada, fíjense, era el pensamiento medieval, era cuadrada, plana, inmóvil. Era así como una mesa, ¿no? Y en torno al cual giraban, dice, todos los planetas, incluido el Sol. Y todo aquel que no pensaba como esos señores, simplemente, reitero, les consideraban como herejes.
y lo quemaban vivo. Por ejemplo, seguramente un poco para ubicarnos en este contexto, chicos, hubo un gran astrónomo, Galileo Galilei. Ese astrónomo dijo pues que la Tierra no era cuadrada ni era el centro del universo. Él dijo que apostó por la teoría heliocéntrica, que el centro del universo era el Sol y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. La Santa Inquisición lo persiguió, lo capturó, le dijeron, pues bueno, tu vida o tu muerte. Si tú persistes con tu teoría, te vamos a quemar vivo. Si te retractas y cambias tu postura, te vamos a perdonar la vida. Entonces, pues, Galileo Galilei dijo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Será mi vida, primero mi vida, luego lo demás. Pero hubo otro astrónomo alemán, Giordano Bruno. Este astrónomo Bruno dijo lo mismo, ¿no? Que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. Y en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. La Santa Inquisición lo cogió, lo dijo, pues tu vida, tu muerte. Y Giordano Bruno dijo, pues en aras de la verdad, me mantengo en mi postura, el centro del universo es el Sol, no la Tierra. Y lo quemaron vivo. Por eso a Giordano Bruno, se le considera como el mártir de la astronomía moderna. Por decir la verdad, pues le quemaron vivo. Entonces, entre el siglo V y XV, reitero, queridos estudiantes, en Europa vivió una etapa de oscuridad. No avanzó ni la literatura, no avanzó ninguna de las ciencias, etc. Y en el siglo XVI surge el Renacimiento en oposición a la época medieval. Y el tema de Renacimiento viene de recuerden, es volver, ¿no? Volver, nacimiento, volver a nacer. Y volver a nacer a las grandes culturas tanto de Grecia y de Roma. ¿Sí? Grecia y Roma van a tratar de imitar a las culturas greco-romanas, ¿no? Tanto en forma y en fondo. Y en el siglo XVII, posteriormente se da la época o el movimiento del barroco, ¿no? En toda Europa, incluido España. Es un movimiento literario artístico, ojo que no solamente se desarrolla en campo de la literatura, sino en otras artes, como la arquitectura, por ejemplo. Igual en el Renacimiento también fue la arquitectura, la escultura, la pintura. En el barroco igual, ¿no? Pero había un detalle interesante en el barroco, tanto en la literatura y en otras artes, ¿no? En la literatura, excesivo adorno en los textos literarios, mucho adorno, palabras muy rebuscadas. Y en el campo, por ejemplo, de la escultura o de la arquitectura, pues en Europa, en esa época, se construyeron las grandes catedrales, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos una catedral, parece de Nuestra Señora de Nostradamus, que está en Francia. Es unas catedrales impresionantes por sus detalles arquitectónicos. Impresionante porque hay detalles impresionantes. Está la iglesia de Chartres, la iglesia de Nuestra Señora de Nostradamus, entre otras catedrales que pues sorprenden a propios extraños por la forma como lo han elaborado, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué características tuvo la literatura medieval? ¿No? De la literatura del siglo de oro, no la medieval, sino del siglo de oro. Por ejemplo, en este caso hemos indicado, está presentado por dos etapas, el Renacimiento y el Barroco. Ya no hay que olvidarnos, por favor, chicos, esto parte de vuestra cultura general, el Renacimiento y el Barroco. Renacimiento del siglo XVI, Barroco siglo XVII, ¿correcto? ¿Qué más? Desarrollan todos los géneros literarios, desarrollan la lírica, el género dramático, el género narrativo, sobre todo esos tres géneros, ¿sí? Y va a haber un rechazo a lo medieval, o sea, a la época medieval, a esa etapa de la oscuridad que vivió la humanidad, ¿no? ¿Qué más? Va a haber una influencia del clasicismo. Cuando hablamos de influencia del clasicismo nos referimos a la influencia de las culturas clásicas tanto de Grecia y Roma, ¿no? Predilección por la naturaleza, va a haber un afán por desarrollar aspectos vinculados a la naturaleza. Y también en esta etapa va a surgir el Teatro Nacional en España, ¿no? Como pues parte seguramente del avance literario que se desarrolló en Europa. Ahora, reiteramos acá, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura en esta etapa, ¿ya? Bien, vamos a partir platicando un poco de la narrativa del Renacimiento, siglo XVI, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media,
obviamente, ¿no? Para el siglo XVI se desarrollan en España varias tendencias narrativas. Ojo acá, sí, vamos a encontrar 3 tipos de novela. Chicos, no se olviden, en el Renacimiento vamos a encontrar 3 tipos de novela. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. La novela pastoril, su mismo nombre indica, novela pastoril, de pastores, ¿no? En la que va a narrar, o sea, en la que se van a narrar las aventuras, desventuras amorosas de los pastores idealizados. Aquí tenemos como ejemplo un libro llamado Los 7 libros de Diana. Entonces, la novela pastoril, sobre todo, queridos estudiantes, van a desarrollar, pues, la vida de los pastores, la vida del campo, la vida amorosa de los amores y los desamores de los hombres del campo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tenemos acá? La novela de caballería, que vamos a ver en la próxima clase, pero como referencia hay que tenerlo, derivada en este caso los cantares de gesta, en la que se va a narrar hazañas de caballeros andantes. En este caso también su origen viene desde la época medieval, ¿no? En este caso, pues los caballeros andantes, como una remembranza seguramente los famosos caballeros templarios, ¿no? Estos caballeros templarios, pues fue una sociedad muy esotérica que vivió por toda Europa, y la desaparición de estos templarios fue un tema bastante misterioso. No se supo qué pasó. Pareciera que la Santa Inquisición los aniquiló a muchos de ellos, ¿no? Bueno, aquí como ejemplo tenemos el tirante el blanco, la Amadis de Gaula, entre otras obras más que iremos viendo en la próxima clase. Y el día de hoy que nos vamos a enterar va a ser básicamente en la novela picaresca, ¿sí? La novela picaresca. Entonces hemos visto 3 novelas, no se olviden, novela pastoril, novela caballeresca y novela picaresca. En este caso, la novela picaresca, que vamos a estudiar un poquito más a detalle, se muestra en este caso una visión pesimista de la sociedad, ojo, a través de los ojos de un pícaro que sirve a diversos amos. Ese pícaro es el niño que hemos visto al inicio, ¿ya? Ese es un lazarillo, un pícaro. Y esta novela surge en España en 1554 con la famosa obra El Lazarillo de Tormes. Ahora, ¿cuáles son las características de la novela picaresca? Esto hay que tener siempre como referencia, ¿no? Presenta un antihéroe, el pícaro. Cuando se presenta un antihéroe, recuerden que en las novelas, ojo, hablamos novelas, de obras literarias, no telenovelas de la televisión, sino de novelas, que son cosas muy diferentes, muy distintas. ¿Por qué, profesor? Dirán ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la telenovela es subliteratura y la novela literaria no es subliteratura. En la telenovela que vemos, bueno, quizás a algunos de ustedes les gusta, por ejemplo, ver algunas telenovelas, ahora que están famosas las novelas turcas o las telenovelas turcas, la característica es esencial, no hay buenos y malos, ¿no? Ricos, pobres. Al final, pues la historia sabe, ¿no? No hay mucho que detallar, ¿no? Los buenos, pues son felices y los malos terminan encarcelados o muertos. Y los ricos, pues se casan, digo, los pobres se casan con los ricos y son felices. Sustancialmente es el trama de las telenovelas. En este caso, esta novela tiene otra característica, ¿no? La novela ya tiene otra tendencia. En este punto indicamos, por ejemplo, que presenta a un antihéroe, es decir, Lazarillo, este niño pícaro, que hemos visto en la imagen al inicio, es un ladronzuelo. Es un ladronzuelo. Entonces, el personaje principal de la novela picaresca, como en este caso el Lazarillo de Tormes, es ese niño, Lazarillo. Y es el antihéroe. ¿Por qué es antihéroe? Porque no presenta valores, sino antivalores. En este caso, el tema de robar, de ser cleptómano, ¿no? Entonces, ahí no encontramos valores, pues, de solidaridad, de justicia, nada, sino es más al contrario, como un antivalor de robar. Por eso se considera como, en este caso, como una novela que tiene esa tendencia de un antihéroe, ¿no? Otra característica es autobiográfico. Cuando decimos autobiográfico, está narrado en primera persona, es decir, Lazarillo narra su propia historia, narra su propia vida.
Otra característica que es realista, ¿no? El realismo está presente acá. Y otro es la crítica social, ¿no? La crítica social. Bien, los ejemplos acá lo tenemos. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes, que es la obra más importante de autor anónimo. No se sabe quién escribió esa obra, Lazarillo de Tormes. Guzmán de Alfarache, del autor Mateo Alemán. La pícara Justina de López de Úbeda. La vida del buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo. Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Bien, vamos a ahora sí estudiar un poquito acerca de esta obra, de Lazarillo de Tormes. La obra, con el título completo de la novela se llama así, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Aquí lo que vemos, a este costadito, blanco y negro, es la portada con la que apareció por primera vez esta obra, El Lazarillo de Tormes, ¿sí? En 1554. Esta obra, chicos, esta obra literaria, el género es narrativo. No se olviden, género narrativo, hemos visto primer bimestre, seguramente recuerdan, hemos visto género épico, lírico, narrativo, dramático y género expositivo. Y recuerdan también que el género narrativo tiene dos especies muy conocidas, la novela y el cuento. En este caso es la novela, la especie novela de tipo picaresca, ¿no? El tema que desarrolla, le aborda la novela es la honra, ¿no? La pobreza y la astucia, para sobrevivir en una sociedad paupérrima. ¿Ya? ¿Y qué es, ustedes, profe? ¿Y qué es paupérrimo? Lo paupérrimo es, para entender más o menos así, es más allá de la pobreza, o sea, lo extremo de la pobreza. Uno puede ser pobre, quizás podemos tener carencias materiales, nos faltan unas cosas por ahí, pero lo paupérrimo ya no. Ya el paupérrimo no tiene ni un céntimo ni para el pan tenemos. Entonces, en este caso, los personajes de esta novela, los amos que va a servir Lazarillo, van a vivir pues unas situaciones muy paupérrimas, muy pobres. El autor, ya saben, es anónimo y la estructura de la obra tiene 7 tratados más un prólogo. ¿Ya, chicos? Bien. Aquí vemos los personajes para ir detallando. Bueno, tenemos Lazarillo como personaje principal, Lázaro o Lazarillo. Sus padres, Tomé González y Zaide, nace a orillas del río Tormes, por eso se llama Lazarillo de Tormes. Ojo, en esa época era muy común poner el lugar de procedencia, así como Lazarillo de Tormes, Quijote de la ciudad de La Mancha, ¿no? Así. Es como yo dijera, pues, a ver, Alejandra de Trujillo, Paola de Tacna, algo así, ¿no? Bien. Ahora, este Lazarillo va a tener amos a quien va a servir. Su primer amo fue un ciego, luego fue un clérigo, ¿no? El ciego le va a enseñar a Lázaro a sobrevivir. Luego su tercer amo fue un escudero, que tenía falsas apariencias. El cuarto amo, el fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. El buldero, el capellán, el alguacil, que simboliza la ley. El pintor, representando en este caso al artista renacentista. Y al arcipreste, ¿no? Y al final este arcipreste tiene una sirvienta y se casa con esa sirvienta sintiéndose un hombre dichoso. A ver, más o menos para entender aquí. Bueno, esa es la estructura, ¿no? Reitero, Lazarillo, bueno, para tener una idea completa, ¿ya? Sus padres de Lazarillo era Tomé González y su madre era Antona. Tomé González y Antona Pérez son los padres físicos o padres biológicos de Lazarillo, ¿no? Pero en este caso Tomé González, su papá, fallece. Al fallecer, Antona Pérez tiene otro compromiso y se casa con Zaide, que era su padrastro. Bueno, ¿qué pasó? Pues la mamá, la señora Antona Pérez, decide regalárselo a un ciego, a su hijo Lazarillo, que tenía más o menos entre 8 y 9 años. ¿Para qué? Para que tenga una mejor vida, ¿no? Pues seguramente el padrastro no lo veía bien, entonces le busca a un amo para que sirviese y le pueda dar, pues seguramente
al menos alimentación y vestido. Entonces su primer amo va a ser un ciego astuto, un ciego, pero ese ciego era terrible. La imagen que vimos al inicio, esta de acá, es ese famoso ciego. Ese es el ciego, ¿no? Se dice que este ciego, en una oportunidad le hizo comprar a Lazarillo un racimo de uvas, ¿no? Uvas. Y le dijo, pues vamos a comer uno a uno, ¿no? O sea, una uvita tú, una uvita yo. Compartir las uvas. Pero Lazarillo, como tenía mucha hambre, se le empezaba a comer, pues cogía de dos en dos. Pero al final el ciego, pues se dio cuenta y le dio una bofetada por el Lazarillo para que no sea tramposo. Bien. Otra experiencia es que se dice que un día Lazarillo, bueno, el ciego siempre cuidaba con mucho celo su cántaro de vino. O sea, ese vino lo llevaba siempre en su pecho. Así que cuando terminaba de tomar su vino, siempre le mandaba pues a Lazarillo que le comprase más vino. Pero nunca le convidaba pues al pobre Lazarillo, solito se tomaba. Así que, ¿qué hizo Lazarillo? Lazarillo lo hizo un agujero en el cántaro y luego lo tapó con jamoncillo. Y mientras estaba ahí, pues el cieguito agarrado, cuidando su vino, pues llamémosle como una cañita introducida por el agujero y se chupaba el vino. Hasta que un día le descubrió. Ese hecho también le permitió un castigo. Se dice que le dio una bofetada que le sacó los dientes al pobre Lazarillo. Bueno, ante tanto abuso, lo que hizo el Lazarillo llevarlo por las calles de Salamanca y lo hizo chocar con un poste y le abandonó al pobre ciego, ¿no? Y luego va a cambiar su otro amo, su segundo amo, que va a ser en este caso un clérigo, ¿ya? Su segundo amo. Este clérigo, pues acá su situación, ojo, acá tiene un problema, solamente un problema que sufre con todos los amos que tiene Lazarillo. ¿Cuál es su problema que él tenía? ¿Qué es lo que iba a comer? Lazarillo no se preocupaba de estudiar, de vestirse, de que mañana voy a hacer tal o cual cosa, nada. Su preocupación de todos los días era levantarse y decir, ¿qué voy a comer hoy día? Porque todos sus amos eran pues, seguramente eran pobres, pero algunos eran demasiado pobres. Y con su segundo amo, con el clérigo, su situación de hambre empeora, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, este clérigo comía pan y las vigas del pan lo botaba, la miga, y Lazarillo probablemente tenía que sacar el basurero y comerse esa miga, porque no podía cómo saciar su hambre. O comía las costras del queso, ¿no? El queso cuando uno se lo tiene así guardadito se forma como lana, ¿no? Entonces, para comerlo hay que rasparlo. Entonces el Lazarillo se come las costas del queso porque no había como sostener su hambre, ¿no? Bueno, luego su tercer amo fue un escudero arruinado. Este amo sí le dio al menos un buen trato, pero como dice, estaba misio, pues no tenía cómo sostenerlo, así que se cambió con su cuarto amo, que fue un fraile, que también estuvo poco tiempo. Luego fue el quinto amo, que fue un buldero estafador, en la que aprende lecciones de la vida, en la que no deben inmiscuirse en temas o asuntos que no corresponden. Luego el sexto amo fue el capellán, ¿no? Y luego el alguacil y el arcipreste, ¿no? En todos estos amos va a pasar pues procesos de degradación humana. Y seguramente el autor de la obra, hemos dicho que el autor de esta obra es autor anónimo, se escondió bajo el anonimato, ¿no? Se escondió bajo esa premisa para evitar los castigos de la iglesia, porque muchos de estos amos son personas de la iglesia, como el clérigo, el fraile, etcétera, etcétera, son de la iglesia. Entonces, pues se escondió bajo ese anonimato para evitar castigo de la iglesia, ¿no? Bien. Un pequeño argumento de esta obra: Lázaro, o Lazarillo, huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseñó a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Él le enseñó a robar,
más claro, ¿no? El amo a quien más quiso Lazarillo fue al escudero, no hay que olvidarnos, ¿no? El protagonista a quien debe recurrir al ingenio y las trampas a través de un proceso de degradación para sobrevivir, y finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Cuando dice pregonero, pues vendía vino, ¿no? Seguramente gritaba por las calles expendiendo su vino, ¿sí? A ver, un poquito para entender mejor, vamos a ver a manera de un pequeño video, ¿ya, chicos? A ver, un momentito, por favor. Para la mejor comprensión, vamos a verlo en forma de un pequeño video, un resumen de video, ¿ya? Del Lazarillo de Tormes. A ver, El Lazarillo de Tormes es una novela. Bien, chicos, vamos a prestar atención. Algo vamos a aprender y captar la idea de esta obra. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce el autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un buldero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El buldero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia, se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregonero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a presentar ahora un pequeño fragmento de la obra para que ustedes puedan observar. A ver, vamos acá. Bien. Esta es la versión original de Lazarillo de Tormes, el primer fragmento, el primer tratado de la primera parte. A ver, quiero una voluntaria, un voluntario que me ayude con la lectura. ¿Quién me ayuda con esta partecita? A leerlo. A ver, Georgina, te escuchamos, hija. Ya, profesor. En este tiempo vino a posar
al mesón un ciego, el cual pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por el ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría por hombre que mi padre, y que la rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría, y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Georgina. Tu apellido es Alba Fasanando, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, hija, gracias, gracias. A ver, otra voluntaria con esta partecita. A ver, Paola, ayúdame esta parte. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición, y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno, y Dios te guíe criándote, y con buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando al puente, está a la entrada della a un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y ahí puesto me dijo: Muy bien, gracias. Tu apellido es Díaz Zúñiga, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, gracias, hija. A ver, otro voluntario para esta partecita. Voluntario y voluntaria, a ver. Vamos, chicos. No creo que me digan, profe, me da vergüenza de leer, no creo. Vamos, a ver. A ver, vamos con urgencia. Mejía Miguel. Adelante, te escuchamos, hija. Adelante, esa partecita que estás observando. Llegué, creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó, recibió la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme, dice así, que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Dije entre mí: ¿verdad dice este, que me cumple abrir el ojo y avisar? Pues solo soy y pensar como me sepa valer. Gracias. Muy bien, urgencia. ¿Tu apellido es Mejía Miguel? ¿Está bien así? Mejía Miguel. Sí, Mejía Miguel. Muy bien, hija, gracias. Bien. A ver,
hemos leído bueno, vuestras compañeras han leído una pequeña parte, un fragmento de la obra El asedio de Tormes. Bueno, es normal, queridos chicos, chicas, lo que han leído, normal tener nervios, es normal. Sentir nervios y por ahí un poquito que nos trabamos es lo más normal. La idea es que ahí vamos a ir mejorando y puliendo nuestra capacidad comunicativa, ¿no? Ahí nos vamos a ir, como se dice, cuajando, nos vamos a ir templando nuestra capacidad de hablar en público. Entonces, esa parte no hay que perder de vista porque estamos en el área de comunicación. Y aquí todos, de una u otra manera, tenemos que comunicarnos. Y el ser humano es un ser que usa la comunicación desde su nacimiento y hacia el día que se va a morir. Entonces, por ese lado, ¿ya? Bueno, aquí hay términos, sí, arcaicos, porque el español estaba en formación y hay términos que no es común escuchar, como el término, por ejemplo, acá, ansí, ¿no? En vez de decir así, dice ansí. Pues está en formación, ¿no? Y hay términos como, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver. Acá, díjome, por ejemplo, parecióme. Hay algo más por acá. Creo que la anterior. Acá también diome. Esos términos aparentemente no son muy comunes para nosotros, ¿no? Pero sí son comunes. Es que nosotros por lo común no usamos esos términos. Nosotros usamos en la forma no enclítica, sino proclítica. En vez de decir diome, decimos me dio. O sea, este me es un pronombre. Y este me lo traemos siempre adelante. Afirmó recio la mano y me dio una gran calabazada. Este me viene acá adelante, ¿no? Por lo común nosotros hacemos eso. Este me lo traemos. Me dio, igual acá, ¿no? Díjome, díjome medio raro suena, ¿no? Pero acá es este me igual se trae adelante. Y me dijo necio. Y igual acá, parecióme. Este me igual va adelante. Me pareció. ¿No? ¿Qué es correcto usar así cuando antes o después? Es correcto. En el español es muy apropiado usar eso. Y esa partecita hay un detalle acá, ¿no? Fíjense. En esa parte, ¿no? Dice, bueno, Lazarillo y su amo ciego salieron de Salamanca, que está en España, ¿no? Y llegando al puente, dice, está a la entrada de ella, un animal de piedra que casi tiene forma de un toro. El ciego me mandó, o mandóme, que es correcto, que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser ansí. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra pegado, afirmó recio la mano, o sea, le hizo chocar, ¿no? Con el cuerno, y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Me dijo, necio, aprende que el mozo dio el ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho de la burla, ¿no? Me pareció que en aquel momento o aquel instante desperté la simpleza en que como niño dormido estaba y dije entre mí, verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer, ¿no? Ahí empezó a despertar de la simpleza del niño, en ese caso de Lazarillo. Muy bien, chicos, vamos acá ahora sí, preguntas, todo vinculado a nuestro tema que hemos desarrollado. Espero que, bueno, acá somos cuántos, unos, cálculo 15 en clase, y espero que hayamos atendido algo, y aquí lo vamos a comprobar. Es todo lo que hemos hecho, ¿eh? Lo que saben van a levantar la manito, con confianza. Dice, pregunta 1. Lazarillo de Tormes se encuentra se encuentra narrado, ¿no? En segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona, no se muestra. Al 15 recuerda, hemos indicado esto. Y es más, en el fragmento que se ha leído es fácil notarlo. ¿Alguien? A ver, Sarita Tapia. Dime, Sarita, ¿cuál es tu respuesta, hija? Profesor, buenas tardes. En primera persona. Tu apellido
Es Tapia, ¿qué más? Tapia Quispe, profesor. Muy bien, hija. Tapia, Quispe. Sara, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, hija. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos a comprobar, vamos a corroborar. Eso hemos hecho acá. Aquí. En las características presentes anteriores, el auto es autobiográfico narrado en primera persona. Está narrado en primera persona. O sea, Lazarillo narra su propia vida. En este caso, recuerden que una obra literaria, un texto literario puede estar narrado en primera persona, que en este caso es la respuesta, o puede estar narrado en tercera persona. ¿Sí? Primera persona, como el ejemplo que hemos visto acá. En ese tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual me pareció que yo sería para adestrarle. Me pidió mi madre, me está haciendo, él está narrando. Y en tercera persona, pues, cuando yo narro la historia de otra persona, no soy parte de la historia, sino soy como un testigo de una historia. ¿Correcto? Bien. Pregunta 2, a ver qué. Vamos acá. Lazarillo de Tormes es una novela sencillo, ¿eh? Como dices, pan comido. Acá sí fácil me doy cuenta quiénes están atentos a la clase. O solamente han ingresado, voy a entrar ahí, bueno, pues voy a hacer, no lo sé, algo haré. Ya. Ahí vamos, Georgina. Tu respuesta, hija. Es una novela picaresca. Ya, gracias. ¿Alguien más que se anima? Georgina dijo picaresca. Paola. Pastoril. Pastoril, dice Paola. Ya. Ahorita tenemos dos respuestas. Pastoril o picaresca. Picaresca, profesor. Sara dice picaresca. Nos repetimos en las pruebas. Género narrativo, novela. Picaresca. Naituvianos, por eso es un pícaro. Lazarillo es un pícaro, ladronzuelo. ¿Sí? Entonces, es una novela picaresca. ¿Correcto? Vamos con la última pregunta. ¿Por qué la madre de Lázaro lo deja con el ciego? O sea, ¿por qué le dio al ciego? Dijo, llévate a mi hijo. La A, para asegurarle una vida mejor. Para B, para deshacerse de un estorbo. La C, porque no quiso a su hijo. La D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver, vamos, Georgina. ¿Cuál es la respuesta, Georgina? A tu modo de ver. Bueno, a mi modo es para asegurarle una vida mejor porque ella ya se ve sin marido y sin abrigo, ¿no? Entonces lo quiere asegurar a su hijo. Muy bien, Georgina. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiere participar? ¿Nadie más? Bien. En este punto la respuesta está clara, ¿no? Era la A, para asegurarle una vida mejor. Porque tenía, como dijo vuestra compañera, padrastro, tenía otro hermanito y no quería seguramente la madre que sufriese por el padrastro y etcétera. Y le buscó pues a un amo, en este caso a un ciego que le va a encomendar y le dice en el fragmento, le dice, no, te encargo, te dejo como para que le des buena vida, ¿no? Y el ciego le dice, sí, y le voy a dar, no lo voy a tratar como un sirviente, sino como si fuera un hijo, ¿no? Y le ofrece, pero el trato no fue así. Le trató bueno, ya saben, no en forma decorosa, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería la A. Bien, chicos. Bueno, ya me han participado solo 4. Solo les recomiendo lo siguiente, queridos muchachos, señoritas. Participen. Con error y acierto hay que participar. Si digo hay que leer, pues hay que leer. Recuerden, y siempre les voy a recordar lo siguiente. Hablar se aprende hablando. Escribir se aprende escribiendo. Leer se aprende leyendo. No hay otra. No hay otra.
Así que si estamos con el temorcito de, ay, qué vergüenza, qué dirá el profesor, qué dirá mi compañero, no. Aquí ustedes tienen que meterse la cabecita que nadie vive del qué dirán. No nos debemos llevar por el qué dirán. Si me equivoco, ¿qué dirán de mí? Ay, qué vergüenza o qué vergüenza, ¿cómo voy a hablar? No tengan temor. Estamos para aprender. Ustedes, como jóvenes que son, como estudiantes que son, tienen el derecho de equivocarse. Y en función de eso ir aprendiendo. Si ustedes ya fueran pues conocedores de este tema, pues ya no habría necesidad de estudiar, ¿no? Entonces, la educación es esa. La educación es que no, lo que uno va aprendiendo, pues podemos equivocarnos en nuestra apreciación y en función de eso vamos a ir mejorando, pero participando activamente, porque sería fácil decirle, chicos, a ver, prendan su cámara todos. Obviamente yo les puedo pedir que prendan su cámara para ver si están ahí. Pero el tema, si les digo prendan su cámara, que hay un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? Sus megas de ustedes les va a sacar, porque cuando uno prende la cámara consume más megas. Entonces a muchos de ustedes les va a sacar simplemente la señal, ¿no? Entonces, quiero entender que en la otra parte ustedes están atendiendo la clase. Y eso es lo que les pido siempre, chicos. Algo uno aprende y poco a poco construir nuestros aprendizajes. Es de poco a poco. Si ustedes han aprendido acá, están atentos acá, algo han aprendido, algo tienen una noción, una idea de literatura de Lazarillo de Tormes. Pero si yo está pensando que los chanchos vuelan y pues ni sé de qué está hablando el profe, ahí estamos cometiendo un craso error. Están a tiempo, chicos, no pierdan el tiempo, hay que estudiar, hay que poner ganas, empeño y dedicación. Bien, hoy es domingo, día de sermón, nos quedamos acá, chicos. Nos vemos el próximo domingo, que tengan bonito domingo, mañana feriado, y ya nos vemos la próxima clase. Buenas tardes, felicidades a todos. Hasta próxima semana, profesor. Buenas tardes. Chao, Sarita, nos vemos. Cuídate, felicidades. Chao, profesor, que le vaya bonito. Lo mismo a ti, Yorina.